Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este curso sobre la comunicación del Evangelio, o más bien fundamentos de la comunicación del Evangelio. Hace 8 días platicamos de qué es el Evangelio para definir lo que queremos comunicar y ahora vamos a tomar el primer paso y hablar de la primera audiencia, es la comunicación del Evangelio a una audiencia no cristiana en nuestro propio entorno. Pero antes vamos a iniciar con oración. Señor, te pedimos que siempre seamos claros en cuanto a lo que es el Evangelio y que no distorsionemos en ningún sentido el Evangelio y que nosotros prediquemos a Cristo tal y como está en la Biblia y que con quienes estemos hablando, que lo que comunicamos, que sea el Evangelio. Y te pedimos, Señor, que tú nos abras el entendimiento de nuevo hoy para que podamos pensar juntos sobre la evangelización en nuestro propio entorno y que podamos ser más efectivos evangelistas para que el Evangelio salga por medio de nosotros, a través de nosotros, a muchas personas y en nuestras iglesias también. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, primera audiencia, y estamos dividiendo este curso en diferentes audiencias. Primera audiencia, nuestro propio entorno, es decir, gente básicamente de nuestra cultura, de nuestro idioma, de nuestra ciudad, nuestro vecindario, es decir, todavía no estamos hablando de cosas transculturales o translingüísticas, sino pues la gente con quienes nos identificamos, la gente con quienes vivimos. Pero antes de hablar del tema, quiero preguntar si vieron alguna de las presentaciones de lo que es el Evangelio. Les envié lo que no pudimos hacer hace 8 días, no funcionó bien. ¿No? ¿Vieron algo o no? ¿Sí? ¿Y qué observaron? Le voy a ser bien honesto, pero vi como 6 videos y al menos los que me acuerdo, la mayoría les faltaba los ingredientes principales. Uh-huh. No me acuerdo exactamente, pero los empecé a ver en orden. Sí. Si no me equivoco, uno de los últimos que vi fue creo que de John Piper, uh-huh. Pero al menos los primeros que vi sí me acuerdo claramente que le faltaban varios ingredientes. Uno de ellos creo que que lo vimos aquí también. Sí, exacto. Sí, lamento no haber podido aquí encontrar la forma de proyectar, pero sí era interesante en la presentación del Evangelio o las presentaciones del Evangelio que quise compartir y que les compartí por medio de los enlaces. Algunos pues siguieron muy claramente los elementos que identificamos en Hechos y Romanos y otros eran un poco moralistas, no presentando tanto el Evangelio, la buena noticia, sino el comportamiento que está de acuerdo con, es decir, el resultado de la fe en lugar del mismo Evangelio. Algunos faltaban presentaron el Evangelio, pero como asumieron que todos están adentro, o sea, no hubo una persuasión, una invitación a creer, simplemente declararon asumiendo que todos ya están adentro. Y un grupo estaba hablando mucho de valores y no tanto de lo que Cristo había hecho, sino como de valores. Y a lo mejor es su forma de ganar entrada en diferentes lugares, es decir, estamos aquí sumando valores así, pero el Evangelio estaba muy escondido en esa presentación. Entonces, pues vale la pena revisar esos ejemplos y tratar de comparar esos ejemplos con lo que encontramos en Hechos y en Romanos. Bien, quiero empezar con una descripción de cómo una persona generalmente se convierte en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, y ahora lo que encontramos en los Estados Unidos encontramos en todo el mundo.
por los misioneros que han salido de los Estados Unidos y han llevado sus métodos de aquí a diferentes partes. Entonces, lo que estoy describiendo realmente es probablemente mundial. Lo encontré también en Latinoamérica. Mucha gente que no creció en la iglesia, si hablamos de gente que creció en la iglesia, muchas veces su historia es una historia de crecer en el Evangelio, de crecer escuchando el Evangelio todas sus vidas y o poco a poco, o en algún momento decisivo, pues aceptar para sí el mensaje del Evangelio y confiar en Cristo. Y muchas veces, como mis propias hijas, gracias a Dios, no pueden identificar exactamente un momento, simplemente crecieron en el Evangelio, creyendo en el Evangelio, y eventualmente hicieron su profesión pública de fe en Cristo, pero no identifican como un momento de conversión. Pero yo sí, yo no crecí como cristiano, entonces yo tuve la experiencia evangélica estadounidense. ¿Y cómo es? Pues, ¿cómo llega a profesar fe en Cristo? Normalmente por medio de la presentación del Evangelio de un predicador, de un evangelista, de un amigo, de un familiar, de un compañero. Y muchas veces se presenta el Evangelio y luego la invitación es repetir una oración prescrita. Y la oración prescrita incluye elementos como reconozco que soy pecador, reconozco que Jesucristo murió por mis pecados, que resucitó y pongo mi fe en Él, me arrepiento y a veces se utiliza el lenguaje no muy bíblica como te invito en mi corazón, cosas así. Y luego después de la repetición de esa oración prescrita, muchas veces hay una declaración inmediata por el evangelista o el amigo, el familiar, el pastor, de salvación, basada en la oración repetida. O sea, si tú sinceramente repetiste esa oración, entonces ya eres salvo. Y luego, normalmente se reporta que hay un nuevo cristiano, hay una nueva profesión de fe, muchas veces se llama. Y era mi experiencia, y yo me convertí en esta iglesia, que es muy evangelística esta iglesia, y una compañera de clase empezó a compartir el evangelio conmigo. Y luego me invitó a la iglesia y yo escuchaba los sermones de Dr. Kennedy, del Dr. Kennedy, y luego escuchaba en el grupo de jóvenes el pastor que predicaba allá, y pues me convencieron de la verdad del evangelio entre la chica y el Dr. Kennedy y el pastor de jóvenes. Y luego había muchas veces invitaciones de repetir una oración después del sermón o después de las lecciones, y yo cada vez repetía la oración porque estaba como convencido de que pues tenía que hacer esa repetición, esa oración correctamente para ser salvo. Entonces eventualmente me di cuenta de que ya no oraba yo por mí, sino empezaba a orar por los demás, que ellos sinceramente respondieran. Entonces me di cuenta de que algo había pasado en mí, pero todavía tenía la idea de que tenía que como repetir o decir esa oración correctamente, sinceramente, y esto me iba a salvar. Y yo tuve esa idea desde antes, porque mi primer encuentro con el Evangelio, que me acuerdo yo, fue hacía años antes de mi conversión aquí. Estuve en una feria del condado donde vivimos en otro estado, en Ohio. Y un predicador tenía una tienda allá, una tiendita, y mis dos amigos vecinos estábamos saliendo, tratando de llegar con los papás de no me acuerdo, de él o mis papás no me acuerdo, que nos estaban recogiendo. Y este pastor dijo, chicos, vengan acá, a ver, siéntense aquí, quiero hablar con ustedes. Y nos preguntó, ¿están seguros de ir al cielo cuando mueran?
Y los dos o los tres dijimos no. Y él dijo, ¿y si murieran, pues y Dios les preguntara, pues, ¿por qué debo permitirles entrar? Algo así nos preguntó. Y los tres dijimos, pues somos buenos chicos, no somos tan malos, etc. Y él dijo, no, la Biblia dice que Cristo murió por los pecadores y Él los salva. ¿Quieres ser salvos? Sí, está bien. Y él dijo, ok, repitan conmigo. Entonces repetimos todos la oración y luego nos fuimos. Él nos pronunció ya, salvos, cristianos, y salíamos. Y mis dos amigos pensaron que era la cosa más chistosa del mundo. Salían riéndose pero yo lo encontré interesante. Y luego, cuando escuché el Evangelio aquí, años después, como reconocí el mensaje. Entonces había esa semilla allá. Pero el problema que tuve es que yo creí a ese predicador cuando me dijo, ya estás bien, ya eres salvo. Entonces yo lo creí. Y no hubo nada de seguimiento, nada de crecimiento. Yo intentaba leer la Biblia, pero estaba opaca para mí, no entendía la Biblia. Entonces sencillamente no era cristiano, pero alguien me había pronunciado cristiano. Entonces cuando empecé a llegar aquí y escuchaba el Evangelio, por un lado yo decía, ya escuché eso, ya repetí esa oración, pero luego empezaba a ver las vidas de los verdaderos cristianos y mi vida era muy diferente. Entonces era más que nada su vida que me convencía que no era yo cristiano. Entonces empezaba a ver que esto no es simplemente una repetición de una oración, sino una conversión a Cristo y un cambio de vida. Entonces, gracias a Dios, pues Dios utilizó esos métodos, pero al mismo tiempo introdujo algo de seguridad falsa en mi vida y algo de confusión. Pastor, hay algunos también que utilizan el versículo de Romanos 10:9, sin antes también compartir el Evangelio, sino que van directamente al texto y ya los declaran salvos también. Y el texto dice si... Confesar con tu nombre. Que Jesucristo dice que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí, exacto. Y yo lo he escuchado también, yo escuché una presentación, pero realmente no hubo presentación del Evangelio, exacto. Yo escuché un señor decir a una persona, ¿confiesas que tu boca que Jesús es el Señor? Y la señora dijo, sí, confieso eso. ¿Y crees que Dios lo levantó? Sí. Entonces dijo, pues tú eres mi hermana, tú eres salva. Pero no entendió, es cierto, es la invitación sin la explicación. Exacto. Pero doy gracias a Dios por las personas que intentaron evangelizarme. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios por ellos y gracias que Dios utilizó esos métodos que a lo mejor no eran muy buenas, sobre todo pues la rapidez con la cual el pastor me pronunció salvo, pero doy gracias a Dios que Él plantó esa semilla en mi vida y que eventualmente años después brotó en verdadera fe. A veces en esas presentaciones hay estímulo para asistir a una iglesia y usar los medios de gracia. A veces hay pues hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que ir a la iglesia, acudan a los medios de gracia y a veces hay un breve seguimiento, pero normalmente la idea es pues ir como este pastor en la feria, pues era pues siguiente y seguir así evangelizando, ¿no? Y como digo, algún día espero conocerlo en el cielo y quiero darle las gracias por haberme presentado el Evangelio, la verdad, gracias. Pero evalúen cómo este procedimiento compara con el ejemplo que hemos visto en Hechos
y en las cartas. O sea, ¿ustedes están familiarizados con esta forma de evangelizar? Sí. Déjenme preguntarles, ¿cómo escucharon el evangelio ustedes? Damas primero. Damas primero. Yo realmente escuché el evangelio muy niña y fue en una iglesia bautista. O sea, yo tuve algo muy personal con, en ese momento, una hermana de la iglesia, muy de nuestra familia. Y ella me explicó, yo era una niña, me explicó ¿creciendo en la iglesia o no? ¿O cómo? Sí. Ah, ok, sí, creció en la iglesia. A partir de los 9 años ya estuve en la iglesia y crecí en la iglesia. Sí. Ah, ok, muy bien. O sea, ahí ella me explicó a mí y a mi hermano algo bien simple a nuestra edad, el plan de salvación, con todos sus detalles. Muy bien. Sí, porque ya tenía, de hecho, una enseñanza esta persona correcta, una doctrina correcta, entonces pudo sí realmente explicarme la muerte de Jesucristo, la venida, su resurrección, todo esto. Claro, nuestros términos, volví le digo, porque éramos muy niños, pero sí se me presentó el plan de salvación como debía ser. Y era, creciendo en la iglesia, era cosa que se escuchaba constantemente, pero ella, en una forma muy personal, les explicó. Exacto, Así, eso exactamente. pasó. Y en ese momento, ¿cómo respondió en una forma yo respondí explícita? positivamente, sí, muy explícitamente. Ahí comenzamos a llorar, algo inexplicable, porque yo decía, era niña, decía, ¿por qué estoy llorando? No lo entiendo. Pero sí como niña pude entender que sucedió algo en mi vida a partir de ese momento. Qué bueno. Porque las cosas no fueron iguales. Sí. O sea, eventualmente empezó una obra del Señor progresiva en mi vida, tú sabes. Sí. Entonces experimentó un cambio. Sí. Lo mismo lo que experimenté eventualmente aquí en esta iglesia, que no experimenté yo en ese encuentro rápido con el pastor. Qué bueno, gracias a Dios. En el caso mío, la primera vez que realmente yo, como se dice, hice una oración de fe fue ya cuando yo tenía, si no me equivoco, 20 o 21 años. Fue aquí en la Florida, cuando yo me había mudado de Nueva York. A pesar de que como a partir de como los 15 años, de los 15 hasta los 18, 19 años, cuando yo vivía en Nueva York, empecé a hacer... Ese tiempo fue la primera vez donde yo empecé a ser expuesto a mensajes del Evangelio, pero nosotros nunca asistíamos a una iglesia. Pero fue hasta cuando me mudé a este estado, a la Florida, que empecé a asistir a una iglesia. Y me acuerdo que fue en la sala de unas amistades, que un pastor había sido invitado a esta familia, a la casa de esta familia, y él me presentó el plan de salvación, obviamente con no todas las implicaciones, ¿no? Pero me recuerdo que en ese tiempo yo hice la oración de fe y quizás de repente, para serle honesto, lo hice más de compromiso en ese tiempo que de convicción, ¿no? Yo creo que fue... Luego yo empecé a asistir a la iglesia y yo creo que luego eventualmente el Señor empezó a orar en mi corazón, ¿no? Pero la primera vez, si se puede decir, de que yo hice la oración de fe, repetí la oración de fe, fue en la sala de una casa, de una familia. Okay. Sí. Pero igual, similar a mi experiencia, o sea, no fue tanto en ese momento, sino... Progresivamente empezaba a como echar raíces. Correcto, sí. Aunque en ese día me acuerdo que fue quizás la primera vez que se me explicó un poquito lo que es el Evangelio, la salvación, pero no como ahora uno lo entiende, ¿no? Pero sí, quizás esa fue la primera vez. Sí. Gracias a Dios, qué bueno, muy bien. Amén. Sí. Pues de niño en mi adolescencia, sí, yo asistía a una iglesia, bueno, en Honduras le decimos capilla, ¿no? A las iglesias pequeñas, pero iba solamente como un juego, ¿no? A aplaudir, pero nada, hasta que me vine para acá, para Estados Unidos, y llegué aquí a Miami, aquí donde el Señor me alcanzó.
viví 14 años en Nueva York y en Nueva York nunca fui a una iglesia, y esto que tenía varias iglesias alrededor mío, pero fue aquí donde el Señor me alcanzó y estuve yendo 3 años a una iglesia donde ahí el Señor no fue que abrió mis ojos y todo, pero fui bautizado y todo, pero igual no, hice la oración de fe, pero no lo hice con convicción, no lo estoy usando, no que como que alguien me empujó y bueno, ven, vamos. Hasta que ahora pues gracias a Dios no ha sido pues todo un proceso, ¿no? Y el Señor sí ha abierto los ojos y a través de su palabra Excelente, qué bueno, gracias a Dios. Hay diferentes vías para llegar, pero hasta cierto punto es la misma vía, alguien compartiendo el Evangelio con nosotros, ¿no? Interesante que se bautizó, y en mi experiencia el bautismo no se mencionó, y yo no era bautizado. Yo me bauticé 2 veces. ¿Sí? Ok. La primera vez, cuando ya entendí en verdad sí. el Evangelio, dije, no, yo me tengo que bautizar porque el no te dice, no, Okay. Sí, yo no me había bautizado y nadie me como instó a bautizarme. Entonces yo encuentro que mi experiencia, ese elemento se desenfatizó. O sea, lo que encontramos en Hechos es, pues, arrepiéntense y bautícense, ¿no? Entonces, y eso eventualmente, pues, meses después, entonces no fue mucho tiempo, pero no era parte de, era como una opción más o menos, o así la vi. Entonces, y en sus experiencias, ¿cómo se comparan con lo que encontramos en Hechos? ¿Cómo compararían sus experiencias con lo que encontramos en Hechos? Nada que ver, ¿sí? ¿No? No, porque lo que hemos leído en Hechos, han tenido una conversión radical. No, ¿cómo le decimos? Radical, ¿no? Sí. Y en el caso mío ha sido un proceso, ¿no? Sí. Entonces, ellos escucharon el Evangelio y inmediatamente creyeron y fueron bautizados. Sí, muy rápido, ¿no? Muy rápido, sí. En mi caso también, o sea, ahora que usted menciona o sea, el bautismo, o sea, si no me equivoco, yo no me bauticé sino hasta después de 3, 4 años, creo. Sí. O sea, no fue algo que me mencionaron inmediatamente, ¿no? Exacto. Y tampoco concuerdo con Mel, en mi caso tampoco no fue una conversión radical. ¿No? Sí. Sí. sea, el Señor lo permitió de esa manera. En el caso del eunuco, cuando iba leyendo el pasaje de Isaías y se le acercó Felipe, el hombre inmediatamente creyó, miró el charco ahí, oye, yo quiero bautizado aquí. Es lo que me impide, le preguntaba. Sí, exacto, él sí, inmediatamente. ¿Qué me impide? Dice, ¿verdad? Ven, vamos. Obviamente Felipe ya le había mencionado el bautismo, ¿no? Sí. Sí, es impresionante. Ahora, obviamente el libro de los Hechos no nos cuenta la conversión de todos los que se convirtieron, o sea, es a grandes rasgos. Y sí, hubo muchas conversiones así. Al mismo tiempo, pues no tenemos la experiencia de todos contados aquí al lujo de detalle, entonces pues podemos imaginar que algunos tenían que escuchar más de una vez y tenían que pues poco a poco ir entendiendo, ¿no? Y vemos que algunos que respondieron así realmente no entendieron, por lo menos Simón el mago, ¿no? Él respondió así, se bautizó y luego quiso comprar el poder para dar el Espíritu Santo y Pedro básicamente lo excomulga inmediatamente. Tenía minutos de ser bautizado y Pedro ya está excluyéndolo de la salvación hasta que se arrepiente, ¿no? Entonces hubo una rapidez ahí que a lo mejor no encontramos. Y no estoy diciendo que nuestra experiencia tiene que igualarse, pero es interesante como reflexionar sobre lo que encontramos aquí en nuestra experiencia. Y tenemos muchas conversiones, no todas, tenemos muchas conversiones, al principio por lo menos eran judíos, que ya estaban muy preparados
por su conocimiento de la Biblia y pues por la esperanza del Salvador y del Mesías, y cuando les llega el mensaje, o sea, era como anillo al dedo, ¿no? Pero hay muchas conversiones en hechos de paganos también, y igualmente, muy rápidamente. Pero hemos visto que por lo menos hubo en nuestra experiencia como una separación de la conversión y el bautismo, cosa que encontramos como unidas aquí unidos en hechos. Bien, ok. Otra pregunta. Vamos a guardar esa pregunta hasta después. Vamos a ver algunas formas de evangelizar. Vamos a hablar de formas de evangelizar. Y primero vamos a hablar de presentaciones preparadas. Las 4 leyes espirituales es un librito que Cruzada Estudiantil utilizaba, y yo creo que todavía utilizan. Evangelismo explosivo, ¿están familiarizados? Nació aquí en esta iglesia, evangelismo explosivo. 2 maneras de vivir. Hay como cosas que vas y memorizas una presentación y luego presentas esa presentación. Y es excelente tener un plan sólido para preparar el evangelio, con textos bíblicos memorizados. Es ideal. Entonces es lo fuerte de estos programas. Por ejemplo, evangelismo explosivo, muy poco después de convertirme yo, no me dijeron que me bautizara, pero me dijeron que me inscribiera en evangelismo explosivo. Entonces lo hice. Yo estuve en evangelismo explosivo antes de bautizarme. Ni era miembro de la iglesia, pero era un valor muy alto aquí. Hay que entrenarte en la evangelización. Y hasta la fecha tengo en mi mente este bosquejo que aprendí y que puedo seguir este bosquejo porque pues es la primera forma de presentar el evangelio. Y tiene 5 puntos. Es la gracia, el hombre, Dios, Cristo y la fe. 5 puntos. Gracia, hombre, Dios, Cristo, fe. Y antes de eso tienen las dos preguntas que ese señor en la tienda me hizo. Si estoy seguro de ir al cielo y por qué. Entonces empiezas con esto y luego la presentación. Y bajo cada punto hay 2 subpuntos. El cielo es un regalo. No se puede merecer o ganar. Luego el hombre, pecador, y no se puede salvar. Dios es amoroso y es justo. Cristo, ¿quién es? Salvador. ¿Y qué hizo? Murió. Exacto. ¿Quién es? Que eres Dios y hombre, que hizo, murió y dio su vida para pagar nuestros pecados. Y interesante, en esta presentación no se presenta aquí la resurrección todavía. La resurrección se pospone hasta después. Interesante. Y la fe, lo que no es y lo que es. Pues esta es la presentación que yo aprendí, y lo bueno es con cada subpunto hay un versículo que uno memoriza. Y además, entonces hay versículos y hay también ilustraciones.
Y además hay manera, tenían, o hasta la fecha tienen diferentes niveles, 1, 2, 3, 4, y luego cómo responder a objeciones. Entonces es un programa muy completo y muy útil. Y la idea es que si tienes esto en tu bolsillo, en cualquier momento, en cualquier situación, puedes sacarlo y tener una presentación completa del Evangelio. Y la idea es que debes poder hacerlo en 2 minutos o en 20 minutos. En 2 minutos, como los puntos principales, o si tienes más tiempo, los puntos principales, los subpuntos, los versículos, las ilustraciones, etc. Entonces esto da mucha confianza porque sabes qué decir, tienes algunos versículos para respaldar, sabes cómo tratar con objeciones. Otros presentan el Evangelio como van a encontrar en el libro que van a leer de 9 marcas. Ellos hablan de 4 puntos y son los 4 puntos que vimos hace 8 días. Dios, hombre, Cristo, respuesta. Y obviamente tienes que tener qué vas a decir acerca de Dios, ¿no? Probablemente algo similar que lo que está aquí sobre el hombre, probablemente lo mismo aquí, Cristo, lo mismo, respuesta, fe, arrepentimiento, bautismo. Entonces, muy bueno, muy bueno. Ahora, la debilidad a veces de una presentación como prescrita, preprogramada, es que a veces la meta es como terminar la presentación. Y para evitar eso, uno tiene que ser atento a la gente, y adaptar la presentación a lo que le falte a la gente. ¿Cuál es el diseño? O les pregunto, ¿para quiénes está diseñada esta presentación? Para los no conversos. Para los no conversos, pero ¿cuáles no conversos? En nuestro entorno. Sí, pero ¿cuáles específicamente? Los que, sí, ya sé cuál, los brujos, los satanistas, los budistas, los musulmanes, los protestantes que no entienden bien el Evangelio, los católicos romanos. ¿Perdón? Los gentiles. No, pero... Empieza con gracia, no empieza con Dios. ¿Por qué? Se presupone que la gente cree en Dios. Entonces, esta presentación está muy bien diseñada para la audiencia de los 60s, 70s, hasta cierto punto los 80s en los Estados Unidos, que mucha gente todavía retenía, la mayoría retenía una idea, una creencia en Dios. Entonces no tenías que convencerles de la existencia de Dios, ni presentarles que hay un Dios. Más bien tenías que explicar lo que hizo Dios. Entonces, además, empieza con gracia, porque muchos de los que viven aquí en el sur de Florida vienen de un trasfondo protestante liberal, donde se ha decaído en el moralismo, o del catolicismo romano, que tienen los elementos de Dios y Cristo, pero lo que se ha perdido muchas veces es el énfasis en la salvación por gracia, por medio de la fe. Entonces, esta presentación está muy bien diseñada para esa situación, porque hace la pregunta, ¿estás seguro de ir al cielo cuando mueras? ¿Qué estás suponiendo? Que conoce que hay un Dios y un cielo. Sí, que crees en Dios y que crees en el cielo, ¿no? Y luego dice, si Dios
fuera a preguntarte, ¿por qué debo dejarte entrar en mi cielo? Entonces estás suponiendo que la persona ya cree en Dios y suponiendo que cree en el cielo, ¿no? Si la persona te responde, no creo en Dios, ese plan cambiaría, ¿no? Sí, ahora, exacto. Entonces sería insensible simplemente decir, pero déjame seguir con mi presentación, ¿no? Porque hablar de gracia, antes de hablar, si alguien no cree en Dios, antes de hablar de Dios, o sea, ya no tendría mucho sentido, ¿me explico? Entonces, esto funcionó muy bien en el entorno en el cual fue creado y con adaptaciones, y están adaptando, tienen diferentes formas de evangelismo explosivo ahora, hoy en día, pensando más en la mentalidad actual. Entonces, qué bueno, porque están viendo que no podemos simplemente estar repitiendo, suponiendo lo mismo. Ahora, esta presentación, pues ¿qué presupone? Presupone que no han oído de Dios, puede ser que no crean en Dios tampoco, y tampoco en el cielo. Sí. Ni Dios ni cielo por acá primero, porque si estamos entrando con gracia, porque... Y que quizás, perdón. Sí, continúa. Y que quizás no crean que son pecadores. Okay. Por eso que el segundo punto voy a explicar acerca de lo que la Biblia dice que somos, todos somos pecadores. Exacto, y esto es muy fuerte aquí porque muchos con trasfondo cristiano en los Estados Unidos en los 60, 70, 80 no entendían bien la gracia y por lo tanto pensaban que eran suficientemente buenos, porque la regla de oro, los 10 mandamientos, todavía era parte de ser una buena persona. Entonces, por eso empiezan con estos puntos, ¿no? Pero aquí, pues realmente no supone nada. ¿Se acuerdan que en Hechos, esto cuando están predicando a los judíos, no empiezan con Dios? ¿Por qué? Porque ellos saben que hay un Dios. Pues sí, Yo ya soy el saben. pueblo de Dios. Sí, ya saben, pues ya saben quién es Dios. Pedro no tenía que decir, hay un Dios, ¿no? Lo que Pedro les decía era de Cristo y decía, y ustedes lo crucificaron. Entonces, que ustedes son culpables de crucificar al Mesías, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y la respuesta, arrepiéntense, crean y bautícense. Entonces, muy bueno tener una presentación memorizada con contextos bíblicos, pero hay que ser muy atentos a la gente y sus necesidades. La meta debe ser presentar el Evangelio a cada persona, no cumplir con los puntos prescritos de cierta presentación. Me acuerdo cuando yo todavía tenía cabello y yo fui con una peluquería para que me cortaran el cabello y ahora ahorro mucho dinero porque me rasuro y ya. Pero la señora que me estaba ahí preparando y yo tenía esta presentación en mente y no le preguntaba nada de sí, no interactuaba, yo simplemente me lancé y le pregunté, si usted muriera, ¿está segura de ir al cielo? Y ella me paró en seco. Y ella ya me había dicho, sí, me había dicho un poquito, me había dicho que era de trasfondo presbiteriano, eso sí. Pero esto no me aseguraba nada, aún siendo presbiteriano no me asegura nada, y por eso quería presentarle el Evangelio. Y me paró en seco y me dijo, perdí una hija. Y Dios y yo ya no tenemos relación. Y yo me callé. Y yo era bastante joven, yo tenía 20 y tantos años y no supe recuperar. Y ella estuvo miserable, yo miserable y me dio un corte terrible. No creo que a propósito, a lo mejor no era tan buena, pero pobrecita, ¿no?
si la hubiera conocido mejor antes, un poco de pues su trasfondo, un poco de su situación, pues a lo mejor no habría sido tan ofensivo y abrupto, y habría tenido quizás una posibilidad de ministrarle, porque obviamente estaba muy dolida como mamá que había perdido una hija. Entonces perdí una oportunidad de ministrarle el Evangelio, porque mi meta era darle una presentación. Y aún esa presentación, en su defensa, hay algo antes de estas preguntas, y es un tiempo conversacional para conocer un poco a la gente, pero yo brinqué. Bien, cuando yo estaba en la universidad, había mucho énfasis en lo que se llama evangelización de amistad, porque reconocían algunos que una presentación enlatada, si podemos decir, a veces no es sensible. Entonces lo que hacían es que enfatizaban, no, tenemos que hacer amistades con la gente y a través de las amistades compartir el Evangelio. Y sí, puedes tener una presentación, pero la vía es por medio de amistades. Y la idea de compartir el Evangelio con amistades es excelente, por supuesto, por medio de palabras y vidas. Pero tiene sus limitantes. Una pregunta: ¿con quiénes tendemos a hacer amistades? ¿Con quiénes hacemos amistades? Con los compañeros de trabajo, con los que uno pasa más tiempo, ¿no? Ok. Okay. Con quienes tenemos afinidades, Sí. cosas en común, intereses en común. Sí, gente como nosotros. Sí. Entonces, si vamos a decir, ok, yo voy a compartir el Evangelio a través de mis amistades, estoy limitándome mucho, ¿no? A la gente con quienes yo tengo alguna afinidad, trabajo, escuela, vecindario, etc., ¿no? Otra cosa, entre más tiempo que demoramos en presentar el Evangelio, más difícil es, por dos razones. Si hago una amistad con uno de ustedes y luego después de meses quiero compartir el Evangelio, ya hay algo en juego, ya hay algo que puedo perder, la amistad, ¿no? Y esto me como intimida porque valoro la amistad y ya estoy, pues no quiero pues poner en juego la amistad porque es algo que valoro. Y otra cosa, si después de meses yo voy y digo, quiero compartirle o compartirte lo más importante en mi vida, pues, ¿por qué después de meses, no? Si es tan importante, ¿por qué no me dijiste inmediatamente? ¿Por qué guardaste hasta construir una amistad? Parece que hace parecer la amistad como algo falso, ¿no? Porque no compartí lo más importante inmediatamente. Entonces, esto era algo muy de los 80s, evangelización de amistad. Algo quizás más común, y hasta la fecha muy común, son los eventos evangelísticos. Y estos han sido populares desde la segunda mitad de los 1700. En los 1700 tuvimos el avivamiento wesleyano con Juan y Carlos Wesley y su compañero Jorge Whitefield en Inglaterra, y luego también Whitefield sobre todo llegó a los Estados Unidos, y grandes avivamientos. Y ellos hicieron algo extraordinario. Empezaron a predicar fuera de la iglesia. ¿Por qué? Pues dos razones. Muchas iglesias cerraban sus puertas porque sospechaban de estos fanáticos, y a lo mejor por celo también, porque pues eran muy populares. Entonces, ¿dónde empezaban a predicar? Al aire libre.
y empezaron a tener estas campañas evangelísticas y hubo grandes avivamientos en esos años, y luego otra vez en los 1800, a través de los 1800. Y ahora para ellos era algo como más espontáneo al principio. Me cierran las puertas de la iglesia, pues salgo al campo y predico a quien me pueda escuchar. Y luego empezó a como programarse. En lugar de algo espontáneo, tomando la oportunidad, pues vamos a tener un avivamiento, vamos a programar un evento evangelístico. Y normalmente depende de un evangelista de fuera y otras atracciones como música especial o alguna obra espectacular. Y ustedes, pues Luis Palau, Billy Graham, y muchos, y llenan estadios, antes tenían sus grandes tiendas, y ustedes conocen ese tipo de cosas. Y luego había eventos populares, pues conciertos, obras de Navidad con animales vivos, o sea, grandes espectáculos para atraer a la gente. Y luego una presentación muy interesante, muy elocuente del Evangelio. Y algunos de estos eventos están desconectados de la iglesia, están en estadios o están en diferentes lugares, no la iglesia local. Y lo que hacen es lo que ya observamos, registran muchas conversiones, pues porque la gente llega al frente, repite una oración. Y luego encontré en México, hubo estos grandes eventos y ya el método era diferente. Era, pues prende tu celular y levanta tu celular si tú quieres responder. Y entonces puedes ver ahí en el estadio y mucha gente con su celular prendido. Y es lo que significa como responder a la invitación. Y luego pueden decir, pues calcular y decir que pues 100 o 1000 o 3000 se convirtieron, ¿no? Pero pues no se conecta con la iglesia. Entonces dices, no, pues mejor tener el evento en la iglesia local para no perder la conexión con la iglesia. Sin embargo, tiene un problema porque es algo fuera de la vida común de la iglesia. Es algo espectacular. Entonces, si yo los invito a mi iglesia y yo invito a un orador muy dinámico, muy elocuente y un cantante famoso y no sé qué más, un payaso, un atleta o un gimnasta o lo que sea, y ustedes se impresionan y escuchan el mensaje y dicen, wow, qué interesante, me encanta este lugar. Y luego regresan el siguiente domingo y encuentran un puño de personas cantando, pues, más o menos bien, pues, y luego me ves como predicador y me escuchas y no comparo con ese gran orador. ¿Y qué concluyes? O sea, lo que pasó en ese evento no tiene nada que ver con la vida normal de esa iglesia. Entonces, la iglesia no tiene nada atractivo en comparación con ese evento. Entonces, hasta cierto punto, pues crea una expectativa errónea para los nuevos. Y puede ser como un autogol para la iglesia, porque es crear una expectativa y una gran desilusión cuando encuentra algo tan ordinario, cuando llegan a la vida normal de la iglesia. Bien, entonces estos son unos métodos que han sido comunes, y no quiero decir que sean todos malos, para nada, y tienen elementos positivos. Un amigo mío, un conocido mío que ha sido un misionero igual, con la misma misión con que estuve durante 28 años. Él estuvo menos tiempo, pero él estuvo en Europa, sobre todo enfocándose en musulmanes de habla francesa.
y él regresó a los Estados Unidos, enseñó en el seminario Westminster, donde yo estudié en Filadelfia, y luego plantó una iglesia allá en Filadelfia, y ahí está como plantador y pastor de esta iglesia. Pero él escribió un libro que yo considero el mejor libro sobre evangelización, recientemente. El que van a leer ustedes también es muy bueno. Lo malo de este libro de John Leonard, si leen inglés, pues pueden buscar este libro también, John Leonard. Y el libro se llama Get Real. Get Real. Sé realista. Get Real. Get Real. Y yo, regresando aquí a los Estados Unidos, hace como 3 años, yo quería saber cómo evangelizar en los Estados Unidos. Porque yo estuve acostumbrado a evangelizar en México. ¿Y qué funciona muy bien en México? Pues una presentación como esta. ¿Por qué? Porque ellos creen a su manera en Dios. Sí, Ya creen en Dios, pero muchas veces en el sistema católico romano popular no se aprecia tanto la gracia. Tampoco muchas veces se considera, aunque pues tiene que ir a confesar, pero pues no se consideran como pecadores o grandes pecadores, ¿no? Pecadillos, ¿no? O pecadorcitos, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, entonces es muy importante enfatizar lo gratis de la salvación, lo pecaminoso del hombre. Entienden que Dios es amoroso, pero a veces tienen una forma popular de la religión que dice, no, pues Dios no juzga, Dios no condena, Dios no castiga a nadie. Entonces esto es muy popular, entonces hay que enfatizar que es justo y luego presentar Cristo. Ellos ya creen que es Dios y hombre, ¿no? ¿Qué hizo? Pues ya saben que murió y resucitó, pero no entienden el por qué muchas veces. Y luego tienes que conectar esto con lo pecaminoso y con la gracia. Así nos llega la salvación a los pecadores porque Cristo murió y resucitó. Y la respuesta de fe y arrepentimiento. Entonces, pues yo acostumbrado a eso en México, de alguna forma u otra, presentar este mensaje y pues la gente muchas veces decía, me gusta lo que me está diciendo. Y a veces me decían, me gusta más lo que me estás diciendo más que lo que mi iglesia dice. O sea, reconocieron que en la iglesia popularmente pues no se predicaba mucho de la gracia de Dios. Entonces, regresando a los Estados Unidos, a otro ambiente, pues yo quería entender cómo evangelizar y me cayó este libro de John Leonard como muy, muy ideal para nuestro ambiente ahora. Y voy a compartirles un poco de algunas cosas que él dice. Él critica la idea de la evangelización de amistad por las razones que mencionamos. Limita con quienes vamos a hablar y también como parece falsa la amistad si es después de tiempo luego te comparto. Él habla de evangelización amistosa y hay una diferencia. Él recomienda que estructuremos nuestros días para maximizar nuestra interacción con la gente. Él habla de ser lo más ineficiente posible. Y él habla de, por ejemplo, si vas a hacer un depósito en el banco, en lugar de ir a la máquina y depositar,
o si vas a sacar dinero del banco, en lugar de ir a la máquina, ir al cajero, o no cajero automático, pero al cajero donde hay personas. Sí. ¿Por qué? Porque hay personas. Entonces, vas a hacer lo mismo, vas a depositar o vas a sacar dinero. Pero ¿cuál es la diferencia? Vas a topar con una persona, vas a hablar con una persona. Él habla de cuando compra gasolina. En lugar de pagar allí en la bomba, él entra en el kiosco o supercito o lo que sea. Y en Filadelfia, ¿quiénes están ahí en las estaciones de gasolina? ¿Quiénes están ahí? Homeless. ¿Sí? ¿Hombres? No, homeless, ¿no? No, hablando de los empleados. Los empleados, hombres y mujeres, los cajeros. En Filadelfia, sí, los cajeros. ¿Quiénes son? De los dependientes de la tienda. Que Claro. venden. ¿Y de dónde son? Son musulmanes. Son musulmanes. Entonces, para que John encuentre musulmanes, ¿qué tiene que hacer? Comprar gasolina. Pero no con la tarjeta, pero entrar, porque son musulmanes, ¿no? Y no todos, pero muchos. Entonces, él habla de, él dice, ok, están muy ocupados, tienen mucho que hacer, y no tienen que buscar más personas. Simplemente tienen que forzarte a toparte con las personas que están ya en sus caminos. Y luego, él recomienda ser amable con todos. ¿Suena bíblico? Uh-huh. Hay un versículo que dice eso, ¿no? Sea amable con todos. Amable con todos. Uh-huh. Entonces, estructurar tu día para maximizar interacción con otros. Ser amable con todos. Luego, hablando, si queremos tomar estos como puntos, como método, decirles que eres un cristiano lo antes posible. Lo antes posible. ¿Para qué? Para o terminar la conversación o abrir la conversación. Y si les dices lo antes posible y la gente no quiere hablar, entonces, pues buscar a otra persona. No tienes que seguir porque la persona no quiere hablar. O, pues, abre la conversación. Y luego, él dice, hay que escucharlos. Hay que escucharlos. Escuchar sus historias. Hacerles preguntas sinceras para conocerles y escucharlos. Y luego, compartir el Evangelio en una forma inteligible, es decir, entendible para ellos, de acuerdo con lo que ellos te dicen. Piensen en la peluquera. Si hubiera hecho lo que John recomienda, ¿cómo habría sido o cómo podría haber sido diferente la conversación? ¿Qué habría hecho diferente? Pues hacerle preguntas. Pues yo creo que sí le dije que yo era cristiano, era pastor, entonces por eso ella dijo, yo también presbiteriana. Ajá. Pero si la hubiera conocido primero, habría quizás encontrado una de dos cosas, que no quería hablar para nada. No quería hablar conmigo porque fui tan abrupto e insensible con ella. Y a lo mejor lo mismo habría pasado. Pero por lo menos podría haberle dicho, lo siento mucho, pues entiendo que está muy dolida y pues quiero orar por usted. ¿No? Y entonces dejo la puerta abierta. O a lo mejor, siendo más sensible, podría haber encontrado yo una manera. Ella había perdido una hija. ¿Conocen a alguien más que ha perdido un hijo? Dios ha perdido un hijo. Entonces, posiblemente podría haber podido
presentado el gran amor de Dios, que Él también sabe que es perder un hijo y el propósito de perder un hijo. Y fue en su caso injusto, fue trágico. A lo mejor podría haber encontrado una forma de entrar en su vida y presentarle el amor de Cristo, no sé. Pero yo tomé sus recomendaciones y empezaba a poner algunas de sus recomendaciones en práctica, y he sido muy, muy impresionado con lo sencillo de compartir el Evangelio. Y cuando la gente me pregunta, ¿cómo es aquí en el sur de Florida evangelizar? Y mi experiencia es el lugar más fácil de hablar con la gente. Más fácil de todos los lugares donde he vivido. Es más fácil hablar con la gente aquí que en ningún otro lado. Es más difícil que la gente se comprometa con algo, con lo que sea. Pero es fácil hablar con la gente. Es lo que es mi experiencia. Y quiero contarles algunas anécdotas, porque yo dije, pues yo puedo hacer eso. Y al principio yo no tenía mucho que hacer cuando llegué aquí. Yo tenía mucho tiempo. Entonces a veces como me deprimía no tener mucho que hacer. Mi trabajo era empezar una iglesia. Y pues yo no sabía cómo empezar, cómo iniciar una iglesia. Lo había hecho en México, pero pues aquí no tenía idea. Entonces subía mi bicicleta y yo salía buscando gente. Y ¿saben qué? Encontraba gente. Están por todos lados. Y sobre todo cerca de la playa. ¿Y qué está haciendo la gente cerca de la playa? Nada. ¿No? Está ahí con tiempo. Está ahí relajada. ¿Alguna vez han visto a alguien enojado en la playa? ¿No? Es difícil, ¿no? ¿No? ¿Alguna vez ha encontrado gente enojada en I-95, en la carretera? Pues sí, ¿no? Pero en la playa, pues la gente está tranquila, relajada y pues abierta. Entonces, pues lo que empecé a hacer era salir y hablar con la gente. Cuando me deprimía, como trataba mi depresión, pues buscando gente con quien hablar. Y encontré a muchos que estaban dispuestos a hablar conmigo. Y empecé a usar Google Sheet, pues una hoja de cálculo para pues registrar sus nombres. No voy a usar sus nombres, pero voy a inventar unos nombres, pero decidí que en lugar de hacer ejercicio en mi casa, es lo que hacía, que iba a ir a la playa. Y hay una estación allá en la playa, cerca de donde tienen su casa, donde vivo, y tienen unos aparatos allá. ¿Y saben qué hay además de aparatos allá? Gente, exactamente. Entonces, normalmente cuando yo voy a hacer ejercicio, estoy buscando estar en la zona, ¿no? Quiero hacer mi ejercicio. Quiero pues hacer tantas series, tantas repeticiones, diferentes partes del cuerpo, etc. Y terminar y seguir con mi día. Pero entraba con la idea de hacer ejercicio y compartir el evangelio. Sí, hablar con la gente. Y entonces empezaba a tratar de empezar a hacer conversaciones diciendo algo como hola, o buenos días, o bonita vista, ¿no? Porque se ve, o sea, la playa está en la playa, ¿no? Disculpe que lo interrumpa. Trataba una audiencia en particular en español o en inglés. Como ya estamos aquí en Estados Unidos. Claro. Pues lo bueno, voy a contarles unas historias. Está bien. Pero buena pregunta. Lo bueno es que yo no estaba escogiendo con quién hablar. Más bien, Dios me estaba mandando con quién hablar. Algunos hablaban inglés, otros español, otros idiomas. Si eran otros idiomas, yo pues no pude hacer mucho, ¿no?
Pero encontraba ahí gente de habla inglesa y de habla española, ¿no? Entonces, era impresionante y yo tenía que como relajarme también, porque a veces las conversaciones duraban y yo quería hacer ¿qué? Pues ejercicio. Entonces tenía que recordarme, no, la meta no es ser eficiente, la meta es ser ineficiente y estar disponible. Conocí a un señor, voy a llamarlo Jaime, y empezamos a hablar y resulta que lee la Biblia y que no tiene iglesia y no tiene transporte y tiene una discapacidad y le cuesta trabajo caminar. Entonces, y es un artista. Entonces lo invité a la iglesia, hablaba con él, tenía ideas confusas acerca del Evangelio, pero tenía algunos elementos también bíblicos. Entonces, en lugar de simplemente como marchar a través de una presentación, tenía que escuchar cuáles son sus puntos bíblicos y cuáles son sus confusiones y tratar de entrar. Y luego conozco a un artista y pues yo los presenté para que pudieran hablar del arte, un artista cristiano. Y de hecho él luego nos invitó a su casa para ir allá, sentarnos con él y hablar de arte y hablar de la Biblia. Fue un par de veces a la iglesia, pero no prosperó, pero tuve una oportunidad con él y puedo seguir orando por él. Ya no lo veo, pues tengo su email y estoy ya recordándome que puedo escribirle y ver cómo está. Y luego una vez no estuve haciendo ejercicio, pero normalmente mi transporte es en bicicleta, entonces llegando otra vez a la casa a veces paso por el muelle, aquí en Lauderdale by the Sea, y es pues hay bancas ahí, y hay restaurantes ahí, y ¿qué más hay ahí? Gente, ¿no? Y a veces llego y simplemente me paro y todo el mundo está ahí viendo la playa y viendo las olas y digo, bonita vista, ¿no? Y empecé a hablar voy a llamarlo Roberto, y él estuvo ahí y me dijo, le pregunté, le dije que era pastor y como lo sentí como, pues distanciado. Sí, encerrarse un poco, y le dije, no le interesa pues estos temas, y él me dijo, me fascina. Y dije, pues platícamelo. Y él se describió como agnóstico ateo. Y yo le pregunté, pues explícame eso. Y él dijo, agnóstico porque yo no sé. Ateo porque no tengo Dios. Y le pregunté, pero ¿afirmas que no hay Dios? Y él dijo, no puedo decir eso, simplemente yo no tengo Dios. Y empezamos a hablar. Y él está muy bien informado. Y él empezó a platicarme y preguntarme sobre textos, manuscritos del Nuevo Testamento y la confiabilidad del Nuevo Testamento y las discrepancias entre diferentes manuscritos en griego. Impresionante. O sea, muy bien informado, y hasta casi me intimidaba con algunas de sus preguntas, ¿no? Y yo tenía que estar pensando, y hablamos de filosofía, y hablamos de darwinismo, y hablamos de manuscritos, y impresionante. Y luego me pregunta, ¿eres calvinista? O sea, muy bien informado, ¿no? Y dije, sí, de hecho sí. Y él dijo, y empezó a platicarme de esto, la soberanía de Dios y la libertad de la voluntad, o sea, ahí enfrente de las olas y el muelle, ¿no? Y él después de mucho tiempo, y él dijo, pues muchas gracias por platicar y gracias por no enojarte. A lo mejor había encontrado
cristianos que se molestaban y dije, no, pues bromeando con él, dije, pues es una ventaja de ser calvinista. Y él se rió, o sea, entendió, ¿no? Pero luego el colmo fue esto. Él dijo, pues quiero tomar una cerveza, te invito. Entonces hay un pequeño bar ahí en el muelle. Y entonces voy con él y me invitó a tomar una bebida y él pidió una cerveza y luego me presenta con la señorita que sirve, ¿cómo se llama? Bartender. Entonces, y él dijo, ese es Larry, acabo de conocerlo y él es pastor y él está empezando una nueva iglesia. Y él conocía a todo el mundo en ese pequeño barcito, ¿no? Y él, hola, ¿cómo estás? Te presento a Larry, él es pastor y él está empezando una nueva iglesia y, ¿de veras? ¿Dónde? Y yo dije, amigo, pues te necesito conmigo, o sea, y él dijo, no, pues con mucho gusto. Y desgraciadamente él iba a cambiar a Miami, o sea, vivía aquí cerca, pero iba a cambiar y perdí contacto con él y no tengo su información. Pero pues una conversación interesantísima y empezó todo con simplemente decir nice view, bonita vista, ¿no? Bien, a ver, bien, haciendo ejercicio encontré a otro señor, vamos a llamarlo Charlie. Y haciendo ejercicio allá le dije, pues inmediatamente, yo soy pastor, estoy empezando una nueva iglesia. Y él dijo, yo soy católico romano, pero no creo en la intercesión de los santos. No acepto eso. Y estoy muy perturbado por los escándalos con los sacerdotes. Y estoy muy como dolido y no sé qué hacer porque estoy muy lastimado y muy confundido. Entonces pude afirmar que sí, pues en la Biblia Cristo es el único mediador. No tenía que convencerle de que Dios existe, ni decirle quién es Cristo tanto, pero tenía que enfatizar que Cristo es el único mediador. Entonces, ¿qué necesitaba? Pues parte del Evangelio ya tenía otras partes, ¿no? Y pues explicar brevemente el significado de la muerte de Cristo y decirle, pues voy a orar por ti. Y pues, he estado buscándolo en otras visitas y nunca lo he visto de nuevo. Entonces vive cerca, pero pues lo malo es que la gente no te da sus datos así de fácil, ¿no? Entonces pues tengo sus nombres, pero no tengo muchos datos. Otro, un hombre homeless, un hombre sin dónde vivir. Yo, pues en mi bicicleta lo veía y pues me paraba ahí en un lugar y lo veía ahí sentado con su maleta y vamos a llamarlo Ralph y empezaba a conocerlo. Tiene 70 y tantos años y pues no tenía ni amistades, ni parientes, era de otro estado, vivía en la calle, sus papás eran bautistas, pero él no iba a ningún lado, ya no creía realmente. Y luego, interesante, tenemos una iglesia muy pequeña, pero un domingo tenemos una tarjeta que se llama tarjeta de conexión y es para oraciones o para datos. Y en esa tarjeta, una señora en nuestra iglesia conocí a un señor Ralph que vive en la calle y estoy preocupado por él. Entonces esa señora, yo lo conozco y yo también converso con él. Esa señora lo tomó como una misión personal ayudarlo. Empezó a llevarlo para citas médicas porque tenía una infección en los pies. Estaba buscando ayudarlo a encontrar dónde vivir, encontró un lugar, rentó ese lugar. Él tiene también de seguro social, tiene algo de dinero, lo ayudó a rentar ese lugar, duró un mes y otra vez a la calle. Wow.
Pero esa señora persistente. Y luego otras personas en la iglesia escuchó de su amor por ese señor. Y ellos también querían ayudar. Entonces ella decidió hacer una de esas cosas en línea de GoFundMe para levantar fondos, porque ella estaba de su propia bolsa. Cuando llovía, ella lo rentaba en un hotel, que es algo costoso, ¿no? Entonces estaba ayudándolo mucho. Entonces ella dijo, auxilio. Pues algunas personas de la iglesia dijo, con gusto. Y abrieron sus carteras y luego encontró un lugar en Jacksonville. No sé por qué en Jacksonville, como una posibilidad de donde vivir, un departamento. Ella y otra señora de la iglesia lo llevaron a Jacksonville. Trataron de negociar con la persona y prosperó eso. Pero mientras este señor me había dicho que tenía una no hija, pero hijada. O ahijada. Hijastra o ahijada. Sí, hijastra, creo que hijastra. Pero no tenía ni idea. Pero este GoFundMe campaign, esta campaña GoFundMe ya está en internet. Y la hijastra vio la campaña y contactó a la señora. Entonces, impresionante, ¿no? Y ella pudo conectarse, tenía como 8 años buscando a su padrastro. Y ella lo invitó a vivir con ella, pero él estaba acostumbrado a vivir solo en la calle, pero entonces él está en Jacksonville, viviendo en su departamento. Pero pues fue a través de decir hola y conocerlo un poco. Y yo hice poco, yo pude compartir un poco con él el evangelio y esta señora también compartiendo y ayudándolo con sus necesidades. Pero empezó con simplemente escucharlo y conocerlo un poco. Bien, ¿cómo vamos de tiempo aquí? Hay muchas historias aquí. Sí, pero lo bueno es que tengo esta lista de, no sé, cientos, personas que he encontrado, ¿no? 100 y tantas personas. Recuerda cada historia. ¿Perdón? Que recuerda cada historia. Pues lo que hago es que tengo aquí nombre, fecha, dónde los conocí, contactos, si me dan contacto, muy pocos me dan su contacto, de dónde son. Y esto es interesante. ¿Quieren saber de dónde son? Muchos de aquí, pero otros de Canadá, Nueva York, Chicago, Hong Kong, Albania, Islas Vírgenes, Honduras, Haití, Puerto Rico, Brasil, Canadá otra vez, California, Polonia, Serbia, Chiapas en México, Londres, Guyana. Ahí se sintió como en casa cuando habló de México. Exacto, sí, eso sí. Honduras, Nicaragua, República Dominicana, la India, Francia, algún judío, Pakistán, Perú, Colombia. Sí, ¿no? Ya fue a la mitad del mundo y sin agarrar avión. Sí, y esto es lo que me fascina de aquí del sur de Florida y de lo que John Leonard está diciendo. O sea, ¿cuándo en mi vida podría conocer a tanta gente? Pero ahí está, si solamente los saludo, ser amistosos con ellos, escucharlos, ¿no? Déjame ver otras historias. Un señor de Cuba que vive en Hialeah, que no habla inglés, o sea, tiene muchos años, pero si vives en Hialeah no tienes que hablar nada
de inglés. Entonces él estuvo cerca de una torre de condominios que están construyendo en Fort Lauderdale. Entonces yo en mi bicicleta lo vi sentado. Entonces me paré y comenté y dije, descansando, ¿usted trabaja aquí? Él dijo, sí, yo soy soldador, sí. Y descansando un rato, digo, qué bonito, impresionante el edificio y de dónde es, y Cuba, yo fui a Cuba una vez y empezamos a hablar de Cuba un poco y dónde vive Hialeah. Entonces me presenté como pastor y le pregunté, oiga, ¿tiene usted una iglesia? Y él dijo, no, pues no voy a la iglesia porque no soy suficientemente bueno. O sea, tengo que arreglar cosas en mi vida antes de ir a la iglesia. Entonces, ¿qué necesita entender él? La gracia. La gracia. Ok, muy bien. Sí, necesita entender la gracia. Entonces, una presentación como esta, ideal, ¿no? Entonces, pero no habría sabido eso si no me hubiera contado primero su historia, ¿no? Bien. Una señora musulmana, estuve en un Starbucks. Algo bueno de la plantación de iglesias, a lo mejor vamos a poder hablar un poco de plantar iglesias en este curso, pero algo bueno de la plantación de iglesias es que no tienes nada salvo una misión, ¿no? Esto es difícil atraer otros cristianos porque dicen, tienen servicio sábado en la noche, no, pues apenas tenemos un servicio domingo. Tienen un programa para los de secundaria, pues tenemos un chico de secundaria, entonces o algo así. Preguntan de programas, es lo que los cristianos quieren para sus familias, entendible, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos una misión de alcanzar gente nueva, es lo que tenemos. ¿Te unes con eso? Pues bienvenido, ¿no? Pero lo bueno de eso es que no tengo oficina, no tengo estudio, no tengo edificio. Entonces, ¿dónde preparo mis sermones? ¿Dónde voy a estudiar? Pues puedo hacerlo en la casa y muchas veces lo hago en la casa. O puedo ir a Starbucks. ¿Y qué hay en Starbucks además de café? Gente, ¿no? Gente, ¿no? Exacto. Entonces tengo como 3 Starbucks donde a veces voy. Y ya fui a otra cafetería el día de hoy, algo nuevo que está cerca de la casa. Entonces estuve en un Starbucks y uno de los Starbucks, no voy a decir cuál, pero es un poco asqueroso. Okay, no está bien cuidado. Otro Starbucks a donde voy, muy limpio, muy limpio. Y estuve ahí preparando mi café y una señora llegó y estaba arreglando los detalles y dije, muchas gracias, porque este Starbucks está impecable y me encanta. Otros no tanto, pero muy bueno. Y ella dijo, muchas gracias. Yo dije, ¿y usted? O sea, tenía su gafet, o sea, obviamente trabajaba ahí. Yo dije, ¿usted, o sea, cuál parte? Ella dijo, yo soy gerente. Felicidades, gerente. O sea, muy buen trabajo, ¿no? Y luego vi su nombre, que era un nombre que nunca había escuchado en mi vida. Dije, qué bonito nombre, qué interesante. ¿De dónde es ese nombre? Y ella me dijo, no me acuerdo cuál país, pero era un país del Medio Oriente. Y ella dijo, mis papás son del Medio Oriente, pero yo crecí en Texas. Y dije, interesante, ¿y cuál es su trasfondo religioso? Y ella dijo, somos musulmanes y mi papá es un imán y él enseña. Y yo dije, ¿y usted? Pues yo sé de sus papás, ¿y usted? Y ella dijo, pues yo soy, y he escuchado esto muchas veces de mucha gente, ella dijo, yo soy espiritual pero no religiosa. Y yo, interesante, yo he escuchado esa frase muchas veces, ¿qué quiere decir en su caso? Y ella empezó a explicarme de su fe, y luego yo le pregunté, oiga, ¿alguna vez? Le pregunté la cuestión del perdón, porque ella mencionó el pecado. Y le pregunté, ¿y el perdón? O sea, si Dios, ella mencionó algo sobre Dios que es justo, pero hay pecado. Yo dije, ¿y cómo se puede perdonar si Dios
existe Dios y nosotros somos pecadores. Ella como me dio esas categorías. Y ella explicó cómo es con Alá, etc. Y luego le pregunté, oiga, ¿alguna vez ha escuchado la explicación cristiana del perdón de los pecados? Y ella dijo, no, nunca he escuchado eso. Yo dije, pues, ¿puedo compartir con usted? Y ella dijo, oh, sí, con mucho gusto. Y le compartí cómo se perdona el pecador por medio de Cristo y su muerte, etc. Y ella escuchó muy atentamente. Y su respuesta fue, muy bonito, muy bonito. Y luego ella transfirió a otro Starbucks en Nueva York o no sé qué, entonces no pude seguir con ella, pero su reacción al escuchar el Evangelio fue muy bonito, muy bonito. Entonces, una super oportunidad, ¿no? Lástima, lo bueno y lo malo de esto es que muchas veces no puedo dar seguimiento. ¿No? Pero por lo menos está una semilla sembrada. La semilla se sembró. Eventualmente el Señor la hace crecer. Ojalá, sí, así es. Uno más, un señor estuvo ahí en uno de los lugares donde me paro en mi bici y digo, ¿qué? ¿Qué digo? Bonita vista, ¿no? Porque es otra vez donde paro y es una de mis bonita vista, ¿no? Y él estuvo ahí leyendo y le dije, oh, ¿qué está leyendo? Y él me dijo que estaba leyendo y empezamos a platicar y resulta que es médico, es de la India, pero estudió, o sea, tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, vivió en Ohio, de donde soy yo, empezamos a encontrar conexiones y le pregunté, y de la India, le dije, ¿y de qué religión es usted? Y le dije que mi hija es médico y empezamos a platicar de la medicina, etc. Y él dijo, soy Sikh, de la religión Sikh. No sé si ustedes conozcan. Yo no conozco mucho, pero en el norte de la India, no sé bien de dónde, pero por eso la ignorancia me dio una oportunidad. Dije, pues, yo he escuchado de esa religión, pero no sé mucho. ¿Podría usted explicarme? Porque la verdad desconozco. Entonces él con mucho gusto me empezaba a explicar de su religión. Es monoteísta, no es como el hinduismo que tiene muchos dioses, es monoteísta. Entonces por ese lado está más como Islam, como los musulmanes. Entonces él explicaba y le dije, muchas gracias, o sea, me informó mucho y gracias porque yo no sabía y luego me tocó a mí. Y dije, oiga, ¿alguna vez ha leído la Biblia? Y de hecho su esposa es maestra en el templo Sikh, aquí no sé dónde está, Plantation o no sé dónde. Y él dijo, no, pues realmente no he leído la Biblia. Y dijo, pues si alguna vez tiene oportunidad de leer la Biblia, recomiendo que lea el Evangelio. Hay 4 evangelios, y Evangelio es acerca de Jesucristo y Evangelio es buena noticia, y pude explicarle un poco el Evangelio de Marcos. Y luego él dijo, yo vivo cerca de aquí y vivo, ¿en cuál edificio? Y digo, en ese edificio. Yo conozco a alguien ahí que es médico también. Yo crecí con sus hijos. Entonces, ¿usted conoce al doctor fulano? Y digo, sí, somos vecinos, nos vemos cada rato. Y, qué bueno, salúdenlo. Y luego contacté a ese médico que conozco y a su esposa más bien, porque tengo su email, y dije, oiga, acabo de conocer a su vecino y tuvimos una buena plática y lo animé a leer la Biblia y quiero regalarle una Biblia. ¿Podría, entregarle una Biblia de mi parte? Y ahí digo, con mucho gusto. Y ahí digo, no, yo la compro y yo se la entrego. Entonces, y luego ella le regaló la Biblia y luego meses después, otra vez, voy a ese lugar en mi bicicleta y ¿a quién encuentro ahí? Al médico, exacto. Hola, ¿cómo ha estado? Bien, usted, bien.
oiga, y él dijo, muchas gracias por la Biblia, recibí la Biblia, y muchas gracias. Dijo, ¿ha leído algo? Y yo digo, sí, empecé a leer el Evangelio de Marcos, un poco, no mucho, pero he empezado a leer un poco del Evangelio de Marcos. Perfecto. No lo he visto desde entonces, ¿no? Platicamos un poco y cada rato voy allá y pues a lo mejor lo voy a encontrar después y poder seguir la conversación. Pero bien, son anécdotas anécdotas para decir qué tan fácil es abordar a la gente y conversar con la gente y abrir la conversación lo antes posible, anunciando. Yo tengo ventaja de decir yo soy pastor, o a veces digo sí, crecí aquí pero pasé 20 y tantos años en México, y luego inmediatamente me preguntan ¿qué hacías en México? Yo fui misionero y de hecho soy pastor, y esto como o abre o cierra la conversación, ¿no? Pues bien, entonces hay que ver de qué forma de abordar la conversación, pero estoy muy agradecido con este libro, Get Real, por John Leonard, y he visto que funciona muy bien, por lo menos en el entorno donde vivo yo. Bien, vamos a descansar un rato y luego vamos a regresar y hablar de otro estilo de evangelización. Pero Steve, bien, vamos a descansar.